La arquitectura y la escultura, por ejemplo, son casi casi que hermanos y la pintura, pues más, ¿no? O sea, son cosas que ni siquiera que no se resisten, ¿no? No hay un, creo que no hay un choque entre esas dos cosas. La arquitectura y las artes son casi casi lo mismo, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Vamos a salir un poco de la zona de confort de la arquitectura, de la construcción, de la ingeniería. Y vamos a entrar a una parte que a veces se nos olvida, que es la arquitectura, que es la parte artística. El día de hoy estamos aquí en Ensenada, en el municipio de Ensenada, del lugar del poblado del Tigre, por si no me equivoco, aquí con el artista plástico y de pintura Héctor Herrera. Muy buenos días, arquitecto. Iba a decir ya porque estoy con Ya la, estás sí, acostumbrado, pues. estoy con la costumbre. Muy Muchas buenos gracias por días. el tiempo que nos da para Con esta mucho gusto. plática. En verdad, por aquí de recibirnos en el CRIA, aquí en su taller. Y pues bueno, creo que la plática va a ser bastante nutritiva para nosotros los arquitectos y para la gente que estamos en la construcción. ¿De dónde viene toda esta parte que nos ayudó a decidirnos por qué estudiar arquitectura, la parte artística? Y gran parte de las cosas que me interesa para la comunidad, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es parte de su historia, el por qué quiso inclinarse por la parte artística. Porque nosotros los arquitectos siempre tenemos una influencia a lo mejor de algún padrino, de algún tío, de algún familiar, pero yo en lo particular nunca he tenido la experiencia de conocer a un artista así como usted de manera personal. Pues tengo la curiosidad de dónde salió esa intención. Bueno, voy a ser artista, ¿no? Porque es algo como muy ambiguo. Bueno, paradójicamente con lo que estabas hablando de la arquitectura, mi papá es arquitecto, Mira. entonces la familia de mi papá tiene este bagaje artístico, ¿no? Mi bisabuela pintaba muy bien, Ok. varios tíos pintaban. No crecí con ellos, no crecí con ellos, ni siquiera tuve nada de contacto con respecto artísticamente, ¿no? Mi bisabuela pues fallece, yo creo que cuando yo tenía 7 años, yo creo, una cosa así. Entonces, en realidad nunca tuve contacto con esa parte de ella, ¿no? Pero sí con mi papá arquitecto, y Ok. le gustaba mucho dibujar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando lo veía dibujar, ¿no? No planos, le gustaba mucho dibujar también a mano alzada. Y eso a mí me encantaba, ¿no? Siempre verlo dibujar era como una parte muy importante de esa, que yo creo que fue por donde entró mucho, ¿no? Y desde chico empecé con las artes, si se puede llamar, sí, claro que se puede llamar, el arte de tatuar. Yo empecé tatuando a los 14 años, Ok, ok, empezó con el tatuaje, como ¿verdad? tatuador, así Ok. es. Y cuando tuve que decidir qué estudiar, pues yo no sabía que existían las artes, ¿no? O sea, siempre había crecido a lo mejor con un poquito con esta parte de artística, pero no conocía el concepto del arte, ¿no? No sabía que había un concepto llamado arte. Y cuando tuve que tomar una decisión que estudiar, fui a la universidad, a la ENAP justamente, a, a ver la carrera de diseño gráfico. Porque mi papá fue y dijo, pues si te gusta dibujar y estás con Ajá, esto, ajá. pues ve a ver qué onda con diseño. Entonces cuando llego a diseño, estaba la carrera, a mí también estaban las artes visuales ahí, y con la que fui, con la chava que me estaba llevando la orientación vacacional de la escuela, me preguntó qué hacía, y ya le dije, no, pues hago tatuajes y me gusta. Y me dijo, no, pues tú vas para artes, ¿no? Y yo como que para artes, ¿qué es eso? Y entonces me llevó a una clase, y la clase que me llevó era dibujo al natural, con modelo. Claro. Y entonces para mí fue como, no manches, ¿tú estudias? Y pues no, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y ya, ahí ni titubeé ni nada, y me metí a estudiar artes visuales, y de ahí. De ahí para real. Sí, o sea, hay veces que cuando muchas carreras, ¿no? Y sobre todo esa parte creativa, que no sabes exactamente por dónde irte, ¿no? Con muchos colegas he tenido la fortuna de hablar con ellos, que hasta el momento de tener la decisión de estudiar no sabían que querían ser arquitectos, sino que sabían dibujar, les gustaba algo creativo, y hasta que ya ven una clase como la de usted o un ejemplo de otro colega y dicen, no, pues por ahí va y se apasiona, ¿no? Y por eso es que estamos aquí ahora, ¿no? Como arquitecto, artista. Pero
La parte suya interesante que me gustaría hablar un poco más de eso es, primeramente usted es de Ciudad de México. Usted de Ciudad de México estudió todo lo que es la carrera de artes visuales. ¿Cómo fue que llegó acá, a las alturas de Ensenada y ahora acá a esta parte donde vive? Pues bueno, primero, para dar un contexto más general de la historia del CRIA, que eso es parte importante, cuando yo estudio la carrera de artes visuales, empezamos a hacer proyectos de residencias. Nosotros tratamos de ir a varios lugares cuando estábamos estudiando por medio de la universidad. Nos fuimos a Tasco, por ejemplo, 6 meses a estudiar allá. Luego, el último semestre de mi carrera, me dieron una beca para irme a Valencia. Y a partir de ese momento, cuando yo acabo la carrera, hago por lo menos unas 6, 7 residencias en diferentes lados del mundo. Entonces, esta retroalimentación que tuve en estos espacios como residente me sirvió mucho para darme cuenta de que esta parte me gustaba, ¿no? Fue como para mí el convivir con artistas que lo hacía en la universidad, pero ya a un nivel profesional de producción Claro. de tiempo completo, porque esa es una de las cosas de las residencias, ¿no? La parte bonita de las residencias es de que estás completamente metido en la producción sin tener que preocuparte de nada más. Entonces, pues el estar 1 o 2 meses con puros artistas produciendo es una experiencia padrísima. Entonces hice muchas residencias en este camino y justamente estando yo en Argentina, haciendo también otra residencia, una chava que vivía en este espacio, bueno, yo recibo un reconocimiento en un concurso en Tijuana. Entonces voy a Tijuana a recoger el premio y conozco a una persona que vive aquí y que le interesaba mover mi obra. Entonces estábamos platicando y en ese momento ella me dijo que en el futuro se podría hacer, que ahorita que tenía muchas otras cosas. Entonces me voy a Argentina a hacer esta residencia y estando allá me contacta y me dice que ya puede empezar a mover. Entonces todo lo que yo hice allá, de hecho, el trabajo que yo hice en Chile lo mando para acá porque me consigue exponer en el CEARTE. Ok, sí, sí. Entonces, toda la obra la producción que hice en Chile se va para aquí, para CEARTE. Entonces, vengo a la exposición y aprovechando que venía, me consiguió dar clases. Entonces, dentro de esta clase, había una persona, Julieta Valdés, pintora también, que me invita a conocer un edificio que tenía abandonado. Me dijo, oye, pues tengo un edificio ahí que a lo mejor te interesa. Y yo, pues, como, ¿para qué me va a Pero interesar? era la primera vez que venía por esos lados. Sí. Vine a la exposición, vine a dar clase y esta persona me dijo, ¿qué onda? Tengo un edificio, ¿quieres verlo? Y yo, pues, como, ¿para qué no? Vente, tú vente. Y entonces llego y veo el edificio. Yo ya había hecho una primera residencia en mi casa. Me traje un pintor chileno a mi casa. Estuvo ahí como 6 meses. Y Cristóbal Advanter, podríamos decir que fue mi primer residente, de alguna manera. Entonces, cuando me presentan este espacio, pues yo lo veo como una posibilidad de hacer un centro de residencias, porque pues era un edificio completo, ¿no? Y los talleres y la parte de abajo eran muy grandes, y pues y había 6 departamentos arriba, entonces de repente dije, puta, ¿y si hago aquí algo de residencias? Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo me tienes uno de los departamentos? Me dijo, no, pues en 15 días. Yo dije, ah, bueno. Entonces ya no me regresé nunca a la Ciudad de México, llegué aquí y aquí me quedé así. Entonces empecé, en esos 15 días, pues empecé como medio a buscarle qué podría yo hacer. Yo me recibió Rosendo Ramos allá atrás de Ofelia y pues él trabaja mucho la carpintería y trabaja mucho toda esa parte. Entonces le pedí que me ayudara a empezar a hacer bastidores, ¿no? Para empezar a trabajar. Entonces ahí empezamos toda la producción de bastidores y todo. Cuando me entregaban el departamento, pues yo me puse a pintar ahí y estuve como 6 meses más o menos trabajando en ese lugar sin regresarme a la Ciudad de México. O sea, no venía con nada, ¿no? Entonces, en eso me dan una residencia y me voy a África. Y ahí hago una residencia de 2 meses. Y pues ya cuando regreso, mi papá me pide de favor que le ayude porque tenía una escuela en Cancún, entonces me voy a Cancún y me quedo otros 2 meses allá. Y entonces de repente se me olvidó Ensenada. Yo dije, no, pues ya no voy a regresar, no sé, ya como que se me olvidó, ¿no? Como me había ido de la nada y me había quedado aquí, pues tampoco era que era muy planeado, ¿no? Entonces ahí pues ya yo pensaba que ya no iba a volver y en eso justamente Rosendo me habla por teléfono y me dice, ¿qué onda, cabrón? Pues ¿qué? ¿Cuándo vas a regresar, güey? Aquí ya estamos. Y como que me volvió a prender otra vez el chip y dije, pues vamos a regresar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y de ahí ya regresé y ya me quedé.
Y entonces este edificio lo acondicioné para que se hiciera el CRIA, habilitamos uno de los departamentos y ahí empezó todo este proceso de hacer un centro de residencias para artistas. El nombre del CRIA significa Centro de Residencias e Investigación Artística. Entonces así empezó todo y uno de los personajes clave para que esto sucediera también fue un arquitecto, Julio Valenzuela. Julio Valenzuela estaba trabajando en el Ofelia también de mesero para pagar su carrera de arquitectura y ahí lo conocí y nos hicimos muy amigos. Entonces, dentro de uno de los proyectos que yo empecé a hacer fue el Monumento al Pescador. Entonces le dije a Julio Valenzuela pues que se metiera, ¿no? Que hiciéramos el proyecto juntos. Que está enfrente del Muelle 3. Exactamente. Entonces Julio empieza a trabajar de la mano con el CRIA para hacer todo esto. Llega Carlos Ventura, que se une atado, y entonces empiezan a producir el Monumento al Pescador. Lo hicimos durante 2 años, estuvimos trabajando para el monumento. Entonces en el momento que llega, pues ya llegan los pagos y llegan a hacer todo esto, al mismo tiempo 4 me ofrece este espacio, este terreno. Se le ofrece a 4 artistas diferentes y cada quien debería desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, yo ya lo había adquirido, que en realidad lo cambié por un cuadro. Este terreno lo cambié por un cuadro. No, sí, recuerdo perfectamente cuando una vez que vine para acá, que me comentó por un cuadro, pero ¿cómo hacer una transacción con un cuadro? O sea, no lo concibo. Yo tenía que pagarles por 2 años el terreno. Yo se lo iba pagando cada mes. Y yo llevaba como 4 o 5 meses a lo mejor ya pagándolos. Y en eso expuse. Y era uno de los cuadros más grandes que había pintado en ese entonces. Entonces le invito a los dueños, a los socios de 4x4, los invito a la exposición. Llegan y ven este cuadro que es enorme, que de hecho ahorita lo tienen en la vinícola ellos. Entonces me dice, oye, pues que me interesa ese cuadro, ¿qué onda? Y yo, pues nada más por a ver qué chicle pega. Le dije, pues qué onda, pues ya por lo que te debo del terreno y ya cerramos. Y me dijo, órale, va. Y yo así como, bueno, ya se armó. Entonces, así adquirí este terreno. Y entonces, pues ya el terreno ya lo tenía. Entonces, cuando llega lo del Monumento al Pescador y entra la lana, también no nada más fue eso, fueron 2 o 3 cosas. Mi madre fallece y venden su casa y entonces me llega la lana también de esa parte. Y además hice un proyecto en Los Cabos también bastante grande, y las 3 cosas al mismo tiempo. Entonces me entra una buena lana y entonces le digo le digo a Julio y a Carlos, ¿qué onda? Pues vamos a aventarnos un proyecto allá arriba, ¿no? Me voy a gastar el dinero, prefiero invertirlo en algo. Invertirlo, claro. Y entonces dijeron, órale, y este fue el primer proyecto de Tado. Este fue realmente el primer gran proyecto de Tado, ¿no? Una construcción de este tamaño. Y pues bueno, pues ahí empezamos a hacer todo este recorrido juntos de la construcción del CRIA, que en el que ahorita estamos aquí en el Tigre, y pues así llegó el CRIA a nuestras vidas. La parte que habla de residencias, ¿cómo la dinámica de hacer residencias como para los artistas? O sea, buscan un lugar para ir, o alguien te recibe, ¿cómo es la dinámica esa? Bueno, normalmente cuando tú vas a algún lugar, pues bueno, te reciben y te llevan y te traen y te hacen. Aquí pues no hay muchos lugares donde te puedan mover, entonces llegan, se encierran y se ponen a trabajar. Sí. No, sí los paseo, claro que sí los paseo. Pero la idea es que es por invitación. Hasta el momento, como yo ahorita mi obra es la que paga realmente todo el proceso del CRIA. Entonces no hay una convocatoria abierta, sino es por invitación. Y casi la mayoría de los artistas que han venido han sido porque los he conocido yo en alguna residencia o en el otro país, ¿no? Entonces me los traigo. Ahora que cuando fui, por ejemplo, cuando me fui a África, me traje a un francés que estaba dentro del Manuel Prost, que en realidad fue el primer residente del CRIA en Ensenada. Me lo traigo de África, que estaba viviendo ahí él, en una isla que se llama La Reunión, que es francesa. Me lo traigo para acá y él es el primer residente, ¿no? Y entonces, y así, luego cuando estuve yo en Chile, invité también a Paul Fuguet, que es el que otro residente que vino de Chile. Ha venido luego nos fuimos con Emanuel, desde aquí nos fuimos a Brasil a hacer una residencia. Entonces invitamos a una de las chavas que nos organizó todo lo de allá, que era artista, nos las trajimos para acá también. Y entonces son como ese tipo de cositas, ¿no? Como que conoces a alguien acá y conoces a otro acá y así han ido llegando muchas personas. Hay otras que han llegado solos, ¿no? Han llegado otras personas que han llegado a tocar a la puerta así como, oye, me interesa, y al final pues se quedan y terminan siendo
buenos amigos, ¿no? Y buenos pintores. Crisia González es una de ellas, ¿no? Pintora mexicana que llegó así de la nada a tocar la puerta y estaba muy chavita, yo me acuerdo que estaba súper chavita. Y hasta la fecha ya ha hecho un par de residencias y somos súper amigos, ¿no? Y así, entonces, la última residencia que fueron de Paola e Iván, que fueron compañeros míos de la universidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces los invité a que vinieran a hacer la residencia. Y pues bueno, así ha sido una serie de artistas, que unos que no he conocido y otros que he conocido, que no conocía, pues más bien, y pues así. Ahora, el gran residente que viene ahorita en puerta es Alex Kanemsky, un pintor ruso. Bueno, él es de Lituania, vive en Nueva York, y es un pintor que he seguido desde que yo estoy estudiando, y lo he ido a buscar a su taller y he tratado de tener contacto con él. Y la última vez que fui a su última exposición, le propuse hacer la residencia y viene para acá. Así que ese va a estar bueno, esa residencia va a estar buena. Y esa parte de las residencias, no me imagino, estoy casi seguro que enriquece bastante a las dos partes, ¿no? En este caso, a usted, claro que es un personaje que usted ya lo seguía, como decía, y él también porque pues es el cambio de ideas, de formas de ver el arte, y cómo lo va fusionando, ¿no? O sea, también parte de lo que hacemos nosotros los arquitectos, que he visto mucho más aquí en el norte, es las colaboraciones, ¿no? ¿Cómo se da esa parte de colaboración entre los artistas? ¿También hay algo así como alguna escultura en colaboración? ¿Hay pinturas? ¿O solamente es como... ¿Cómo se maneja eso en la parte del arte? Ok, en la parte de las residencias, los artistas vienen con proyectos individuales, ¿no? Personales. Entonces, lo que yo siempre trato de que hagan es algo que no hayan hecho antes. No de cero, pero sí como con esta idea de tratar de hacer un proyecto nuevo con la facilidad que tienen de que no van a preocuparse de otra cosa más que de trabajar. Que normalmente cuando ya estás metido en esta dinámica, pues tienes que estar constantemente produciendo para vender y para hacer. Y entonces, si aquí te liberas de esa parte pues del tiempo, de tu tiempo, de que no más vas a tener tiempo para trabajar, entonces puedes dedicarle a lo mejor algo que no has hecho anteriormente, que lo Claro. traes en la mente y que lo quieres desarrollar, ¿no? Entonces yo esa es la primera opción que les doy. Trata de hacer algo que nunca hayas hecho antes o que quieras hacer o que hayas querido hacer y no lo hayas hecho por falta de tiempo, por falta de lo que sea, ¿no? Aquí es el mejor lugar en el que puedes venir a trabajar ese tipo de cosas porque no te vas a preocupar más que de trabajar. Aquí les hacemos de comer, aquí no tienen que preocuparse de nada. Entonces, pues esa es una de las partes. Y luego, después, como parte de nuestro proceso de trabajo, primero se tienen que relacionar con artistas locales, ¿no? Entonces, yo doy clases aquí y entonces ellos también participan con ellos en las clases. Pero hay una cosa que para los patrocinadores, que son los que patrocinan muchas veces la comida, el vino o la estancia de ellos tienen que pintar un cuadro y lo que hemos estado haciendo son hacer cuadros por colaboración. Entonces lo que hacemos es colaborar entre los dos sobre una pintura, en el caso es una pintura, y esos cuadros son los que damos a todos los patrocinadores, ¿no? Con dos firmas, con las firmas de los residentes y mía. Y de esa manera sí hay una colaboración en un tipo de trabajo. Ok. Y ahí es donde juntamos un poquito las técnicas. Y esos trabajos normalmente los trabajamos en los días de clase, que son los sábados. Y entonces el proyecto que ellos hacen los sábados es trabajar los cuadros que tienen que dar para los patrocinadores y ahí es donde yo me involucro, ¿no? Con ellos. Eso así va a ser ahorita la dinámica. El próximo año yo pretendo hacer otro tipo de dinámica en residencias. Quiero a todos los artistas que vengan a los residentes, quiero que hagamos obra en conjunto. Voy a cambiar un poquito la dinámica, ¿no? Quiero que hagamos obras entre los dos y que al final pues sean piezas en colaboración. Que no lo habíamos hecho antes nada más como para los patrocinadores, pero ahora qué es lo que yo pretendo hacer para este 2023. O sea, ya para la venta, pues, ahora sí. Sí, claro. Todo eso se vende. El CRIA tiene sus propias galerías y ahí se muestran trabajos que se hacen tanto de los residentes como los proyectos de colaboración con el CRIA. Ok. Y la parte también que me interesa es, pues yo veo, por ejemplo, veo sus pinturas, veo también las esculturas de otros artistas, tienen una técnica, un estilo. ¿Cómo es que se va puliendo eso? O sea, por ejemplo, la parte que yo más conocí de usted es la parte de los faunos, ¿no? O sea, ¿cómo fue que un día dijo, voy a empezar a hacer faunos? O sea, ¿cómo fue esa parte? Pues bueno,
El por qué fue porque me regalaron un día un cráneo de un borrego con unos cuernos muy bonitos. Ajá. Y siempre me quedé pensando que quería yo hacer algo con esas. Yo eh, quería hacer esa conjunción entre una parte orgánica y la escultura, ¿no? Entonces, ya había hecho en la carrera algunas cosas en encapsulados y modelados sobre piedra. Entonces, lo que yo empecé a hacer en la carrera fue modelar sobre piedras, sacarle molde a las piedras con el modelado y después quitar el material con el que modelé, meter la piedra en el molde y vaciar resina. Entonces, estas resinas se quedaban como agarradas de la piedra. Esas fueron como las primeras cosas que yo hice en la misma técnica que le están hechas los de los faunos. Entonces, cuando tengo estos cuernos, digo, quiero hacer una escultura con estos cuernos. Ok, Y ok, pues son ok, ok. cuernos, entonces yo dije, bueno, pues no quiero que sea un demonio, ¿no? Entonces ahí ya como que pues, entre la literatura y todo esto, pues aparecen los faunos, que son estos seres mitológicos pues, que no son demoníacos, ¿no? Más bien simplemente tienen un cuerpo de cabra y cuernos, ¿no? Entonces, pues esos personajes nacen de una necesidad de unir una pieza orgánica como son los huesos y los cuernos con una escultura, ¿no? Entonces la temática pues te la da los mismos cuernos y ahí aparecen los faunos. Y entonces todos los faunos están hechos sobre cráneos de animales. Entonces mi estructura es el cráneo del animal, yo modelo sobre el cráneo del animal, dejo los cuernos de fuera, saco los moldes y entonces el molde reproduce tanto el modelado que hice como los cuernos. Y la primera pieza que saco de esos moldes, vuelvo a meter los cuernos al molde, hago el vaciado y entonces los cuernos quedan integrados a la escultura y solamente hay una pieza de esas, es una pieza única. Ya después todas las piezas que salen de esos moldes salen con los cuernos del material que lo haces. Entonces por eso por ejemplo, los faunos que están aquí afuera de bronce ya tienen los cuernos de bronce. Todos los faunos que tienen los cuernos naturales son de resina con polvo de mármol, que son los blancos que están allá abajo en las galerías. Ok, En las galerías están todos los faunos, las piezas únicas de los faunos. ok. Y la parte de poner un precio al arte también es algo para mí fascinante e interesante porque si para uno como arquitecto es difícil cobrar un proyecto, cobrar una obra incluso, ¿cómo se le pone un precio al arte? Porque pues un cuadro puede ser de un cierto valor y otro súper más arriba. ¿Cómo lo maneja aquí Héctor Herrera? Pues todo esto es un proceso, ¿no? Un proceso desde que empiezas a estudiar, en el que vendes tu primera obra, ya le pones un precio, ¿no? Esas son las primeras horas las más difíciles que yo creo que es cuando te empiezas a batallar porque no sabes ni cuánto cuesta, ¿no? Y que normalmente, pues yo siempre les digo que son las obras de 5,000 pesos. Sí, Los va. estudiantes son como que todo siempre gira De más o cinco menos mil. de 5,000 5 pesos, mil, ¿no? 10 mil. 5,000, 10,000. Ya ahorita ya un poquito más alto, pero entonces, salir de eso es cuando es la que te cuesta más trabajo, ¿no? Porque cuando vas a decidir tú que tu obra vale más. Entonces, pues empieza como todo tu desarrollo, toda tu carrera, pues tú empiezas a ver que los premios, ¿no? Cuando te dan un premio, cuando te dan 100,000 pesos por un cuadro, pues ya tus cuadros tienen un valor, ¿no? Y son ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que cuando me dieron el Premio Nacional de Arte Joven, me dieron esa cantidad, y el siguiente cuadro que vendí, le puse ese precio, era un cuadro que tenía mucho trabajo, era un políptico, y tenía muchísimo trabajo, y yo dije, pues le voy a poner ese precio, ¿no? Porque pues Ya tiene un ya tiene. estándar, pues. Y lo vendí, y para mí fue como de a la madre, ¿no? Fue uno de los cosas, me acuerdo que en ese tiempo, pues, no sé, fue hace 20 años, ¿no? Lo vendí a ese precio y fue como de, órale, ¿no? O Está sea, ¿cuántos bueno. años tenía fue en eso, Pues maestro? tenía como 26, No 25 más. años, No, ¿no? pues sí, claro. Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí no pude, o sea, no iba a vender todos los cuadros a esos precios, porque tampoco iba a vender tampoco mucho, ¿no? Pero por lo menos ya te das cuenta del alcance y del poder que puedes llegar a tener para poder controlar esos precios, ¿no? Sí, porque sí, nosotros los arquitectos como estamos, sí tenemos mucha parte de la creatividad, pero también tenemos mucho de la parte de las ciencias exactas. Todo lo queremos calcular y todo queremos decir, no, pues esto cuesta tanto porque fue tanto tiempo y calculamos horas hombre y todo, pero a mí sí me daba mucho interés cómo calcular un cuadro, alguna escultura. Claro que se lleva su tiempo, tiene que ver un cálculo, por lo menos Es más fácil con las esculturas que con las pinturas, porque en las esculturas precisamente lleva todo eso que tú estabas hablando, ¿no? En las esculturas sí llevas mucho material.
En la pintura, pues el material que usas son pinceles, pinturas y un bastidor, ¿no? Entonces no hay realmente En las esculturas sí, en las esculturas... de hecho, el proceso de escultura es muy caro, ¿no? Sí, sí se lleva bastante dinero. O sea, un bronce, por ejemplo, ya te puede costar, el puro bronce te puede costar 100,000 pesos, ¿no? Hacerlo. Entonces ya ahí ya tienes un buen parámetro para decir, bueno, pues menos de 100,000 no puedes Sí, vender. no puede ser. Y Ajá. todavía ese tiempo todavía están los moldes, ¿no? Que los moldes también son bastante caros, y pues todo el proceso de producción. Entonces, para una escultura, pues del tamaño de un fauno, para que salga en bronce, seguramente te vas a estar 4 meses, ¿no? Entonces, ya en esculturas como de ese tamaño, yo cuando empecé a hacer escultura, porque como tú me habías comentado hace ratito, que ya sabías, tengo menos tiempo haciendo escultura que pintura. Entonces yo empecé haciendo, para mis relaciones, era lo que me costaba hacer el bronce, se lo aumentaba y era lo mismo que cobraba la escultura, ¿no? Entonces si el bronce me costaba hacerlo 40,000 pesos, pues la pieza costaba 80,000 pesos. Eso, o sea, así empecé, ¿no? Dije, pues eso va a ser mi parámetro. Ahorita, pues ya han pasado ya 7 años desde entonces y pues las piezas se están poniendo todavía, pues, son más grandes, el tiempo de elaboración son mucho más Se están complicados. conociendo más también, ya eso Exactamente. también lo veo. Claro, claro. Entonces, pues eso empieza a hacer que tus precios empiezan a subir. Justamente hace una semana estaba yo hablando de eso y yo he mantenido mis precios, yo creo que desde 7 años para acá, ¿no? Y entonces ahora con el nuevo proyecto que estamos por hacer, tomé la decisión de que pues ya era ya un buen momento de dar otro pasito más arriba y subir precios, ¿no? Que es difícil porque la verdad es que pues vender siempre es complicado, ¿no? Y entre más caro vendas, entre más caro te pongas, pues más difícil es de vender. Pero entras a unos círculos de gente que no Sí, diferente, conocías. exacto. Entonces empiezas a conocer a otro tipo de gente y están en esos círculos. Y siempre hay gente que compra arte, ¿no? Sí, siempre, sí. Entonces es nomás como meterte a esos círculos y sin miedo. Que esa es una de las cosas porque me han preguntado siempre, ¿y cómo le haces? Pues primero no tienes que tener miedo de cuánto pueden costar tus cuadros, ¿no? O sea, no tampoco te puedes poner de que estás empezando a estudiar y te vas a 100,000 pesos, Al ¿no? millón, o sea, No se sí, puede. sí, no. Tienes que ir con un incremento, pues, a lo que has estado haciendo tú también. Pero que tampoco te dé miedo cobrar bien por una pieza tuya, ¿no? Pues habrá gente que lo va a pagar. Y ya. Claro. Sí, o sea, claro que va incrementando y a lo mejor son menos clientes, pero de más calidad, ¿no? O sea, Más dinero, más dinero, ajá, no vendes exacto. tanto. Y esa parte que ahorita estaba comentando, que para allá vamos a llegar entonces, ahorita está en un nuevo proyecto en la ciudad de Mexicali, con los chicos de Tado, creo que también con Localista, Y la serie Célida. y los Célidas, y el Célida Café. Cuéntenos un poco de la intervención ahí de Héctor Herrera en ese nuevo proyecto que se está haciendo. Ok. Bueno, pues Célida, ya no sé si, bueno, si no lo conocen, es un restaurante que está en el centro de la ciudad de Ensenada y es un restaurante que se formó con los tres primos, los Valenzuela y Paredes, que es Luis, que es Omar y que es Julio. Julio es el arquitecto y el que hizo esta casa que era la de la abuela, que de hecho se llamaba Célida, la transformaron para volverlo un restaurante, un café y entonces Julio se encargó de hacer todas estas modificaciones, ¿no? Tado, en este caso, Julio. Omar es el chef, Omar Valenzuela, y Luis es el que lleva toda la parte del restaurante. Entonces les ofrecieron un espacio en Santo Tomás y me invitaron a participar como para ser parte. Si vas a Célida, vas a ver que toda la obra que está ahí es mía, Sí, ¿no? sí, pues sí, sí, Entonces, claro. entonces como que me invitaron a decir, oye, pues qué onda, pues si ya tienes la obra en Célida, este nuevo proyecto, ¿por qué no le entras y hacemos un conjunto? No se había pensado como está ahorita porque no, la infraestructura no nos iba a dar para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita. Entonces nada más era como poner pues más obra, pero con una cuestión mucho más involucrada con ellos, no nada más de que hay que ver qué ponemos, sino Simón. por un proyecto, ¿no? Se cae el proyecto con Santo Tomás y entonces uno de los socios, que es Fernando, nos dice, pues qué onda, pues él es el que iba a ser el socio con ese proyecto. Entonces dijo, pues vénganse para Mexicali. Yo tengo una plaza que perfectamente les puedo dar, de hecho un local se nos acaba de desocupar y ahí podemos hacer todo el proyecto. Entonces, pues Fernando es el que dice, bueno, pero pues que el Héctor esté porque conoció el cría y dijo, pues vámonos todos, pero juntos, ¿no? Entonces el proyecto consiste en meter una galería dentro de un restaurante. No va a ser
ya como lo que hice cuando yo llegué a Ensenada, que fue llenar los restaurantes de mis amigos de obra, sino en este momento va a ser un espacio propio para el arte dentro de un restaurante. O sea, va a tener una galería limpia, no va a haber mesas, no va a haber nada, ¿no? Dentro de todo este proyecto hay una galería dentro del restaurante. Y toda la obra que va a estar en el restaurante, pues va a estar pensado. Y abrimos justamente por el nombre que se llama Avia, abrimos con aves, ¿no? Entonces va a haber escultura, dibujo y pintura con el tema relacionado a las aves. Y pues bueno, justamente con Fernando empezamos el proyecto de laboratorio digital del CRIA. Se invirtió para comprar las máquinas de reproducción de obra de arte, que son los Giclés, y pues esta parte se va de lleno para allá, ¿no? Es una de las partes. Y hablando un poquito de la venta de obra, creo que no nada más es bueno tener obra cara, porque si no, pues te digo, te cierras a un ciclo de gente, círculo de gente, y los Giclés nos están dando precisamente esta oportunidad de tener obra muy accesible, a bajo costo y con tiraje, ¿no? Son tirajes de obra, es como si fueran litografías, pero son procesos digitales. Entonces, pues una obra que te puede costar 20,000, 30,000 pesos, la puedes conseguir por 6,000, 5,000 pesos, ¿no? Entonces son ya reproducciones de las mismas obras. Todo lo que se va a presentar en la galería de Avia se va a poder conseguir en reproducción. Son tirajes de 22, en realidad son tirajes muy cortos para lo que puede ser un medio de reproducción. Y pues de esta manera entramos a un mercado mucho más accesible, abrimos también el círculo y podemos llegar a diferentes estratos, ¿no? Y que la gente pueda tener obra original de alguna manera, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido su experiencia de mezclar el arte con la arquitectura, en este caso? Yo veo, pues no me tiene que decir casi, pero pues, para que lo escuchen y lo vean, pues se lleva muy bien con los arquitectos de Tado, con Localista, hay muy buena comunión entre las dos partes. Pero ya cuando llega una parte profesional, pues ya como que el chip de repente cambia, ¿no? O sea, ya vamos en serio, somos socios. ¿Cómo ha sido esa parte de Héctor Herrera ya con arquitectos profesionales? Es muy natural, sale solito, ¿no? Como que la arquitectura y la escultura, por ejemplo, son casi casi que hermanos, y la pintura pues más, ¿no? O sea, son cosas que ni siquiera, que no se resisten, ¿no? No hay creo que no hay un choque entre esas dos cosas. La arquitectura y las artes son casi casi lo mismo, ¿no? Entonces, esta idea de meter arte dentro de toda esta parte artística, digo, arquitectura y todo esto, pues nace solita, ¿no? Casi no batallamos, casi casi. Casi nunca he tenido un problema con los arquitectos de querer meter una obra en donde va y que me digan, no, esa no va ahí, ¿no? Entonces, es como que se da muy natural. La arquitectura y la escultura, más que nada, son muy bonitas en ese aspecto, ¿no? Si te fijas en la galería de aquí abajo, que es donde Giancarlo está involucrado, en la parte del CRIA, localista, pues de todas las esculturas que están ahí parece que están hechas como para el lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, como que va muy bien. No, la verdad es que nunca se ha pegado. Y ya personalmente, pues son mis hermanos, esos cabrones. Sí, pues sí, ya vi una parte más que, bueno, fueron amigos y luego socios, ¿no? Claro, ahorita vamos a empezar a ser socios, sí. También la parte que me parece muy interesante es algo que yo siempre trato de repetir en los episodios con los invitados. La parte del viajar, el parte de viajar, el parte de conocer a otras culturas, a otras personas, te abre la mente para a lo que nos dedicamos, que es la parte creativa. Usted que ha viajado por la parte de las residencias, ¿cómo ha sido su influencia para seguir mejorando en esta parte plástica y en la parte de pintura? Pues es que yo, mira, ya nomás el viaje es per se una de las cosas que nutren el alma y la mente del ser humano, ¿no? Esa parte creo que ya nada más por el hecho de irte a otro lugar te abre un panorama diferente en la cabeza. Entonces, imagínate si el arte está involucrado directamente en todas estas emociones y en todo lo que sucede alrededor de ti, pues el ir a conocer otra cultura, otro país, otras costumbres, pues enriquece demasiado todo tu proceso. Me gusta mucho involucrarme en la sociedad cuando hago residencias, ¿no? Una de las obras o una de las producciones en la residencia que hice en la reunión
que me gusta mucho y es parte de lo que estamos platicando, fue involucrar a los residentes del lugar donde estábamos, que no eran artistas, y meterlos a la Bienal, porque era una residencia de la mano con una Bienal. Entonces, tú ibas a producir toda la obra que se iba a presentar en la Bienal. Entonces, mi proyecto fue ir en la búsqueda de personajes que estuvieran alrededor de donde estamos viviendo, que tuvieran que ver con algo que tuvieran que hacer que hicieran cosas con sus manos. Y entonces hacer que sus producciones fueran parte de la colección de la Bienal y meterlos en la Bienal, ¿no? Que de hecho al principio fue medio complicado para los organizadores porque no querían. Porque como que para ellos era como, ¿por qué vas a meter a estas personas si esa es una Bienal, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, pues son mis invitados, güey, eso es mi trabajo, ¿no? Entonces había un señor que estuvo muy chistoso que le decían el mexicano, güey, imagínate allá, güey. Sí. Porque traía una tejana, güey, siempre. Ajá, sí. Entonces le decían el mexicano. Entonces llegué con este señor y él creaba pollos. Y él hacía las rejas de sus pollos, pero la verdad es que estaban muy bonitas, ¿no? Eran unas rejas muy particulares. Entonces yo le propuse a él que me hiciera unas jaulas para la exposición. Y luego había otro que tallaba madera. Y entonces le dije que si por favor nos podía tallar unos pájaros que iban a estar adentro de estas jaulas. Y luego había otro que era un pintor de coches, que le pedí por favor que si podía pintar los pájaros que los interviniera, ¿no? Y luego Emanuel Prost, que fue el que me traje de aquí, él fue el que me ayudó pues a toda la parte de la traducción y de todo esto. Él lo invité también a ser partícipe de mi pieza en la Bienal y él dibujó, muy buen dibujante, es súper dibujante, y él dibujó a todos los residentes. Yo pinté a todos los residentes. Mi proyecto era pintar a los residentes en computadora porque era una Bienal de arte digital. Entonces yo pinté los retratos de todos los artistas que estuvieron en la residencia y Emanuel se encargó de dibujarlos en su lugar de trabajo. Entonces, eh, la, la, la instalación eran 3 módulos con los retratos de cada uno de los residentes, con las obras de estos personajes que vivían alrededor de nosotros, que eran de la comunidad de Dodán, se llamaba, la comunidad donde estábamos. Y era como de alguna manera ser partícipe a la comunidad dentro de las artes, ¿no? De que enseñarles que lo que ellos hacen perfectamente tiene un valor como lo que es el arte, ¿no? Entonces, rodeado de esos retratos de los artistas, estaban las obras de los personajes como si fueran las obras de ellos, la parte importante de la instalación. Entonces, pues esa es una de las cosas que me gusta mucho hacer cuando me voy a otro lugar, ¿no? Si tengo la oportunidad de hacerlo de esa manera, pues siempre voy a tratar de que la gente que esté o las cosas que estén alrededor sean partícipes de estas producciones, ¿no? Porque pues estoy allá y que me gusta nutrirme y que se nutra la gente de la misma manera. Sí, es gran parte de el objetivo del arte, ¿no? También no solamente es pintar por pintar o hacer esculturas, cambia percepciones, cambia incluso vidas, porque la cultura también es parte de las cosas que tenemos que nutrirnos, porque no solamente la gente se expresa hablando. O sea, en este caso el artista se expresa con la pintura, con la escultura, y es parte de una región también. O sea, se va haciendo como parte de una región el artista o la pintura. O sea, también es parte de. Y la parte de las comuniones de las regiones, también el estilo de un lugar, cómo influye cuando usted estuvo ahí, cuando usted va a otra parte y también agarra parte de ese arte para poder involucrarlo en parte de lo que usted hace, ¿no? O sea, sí es una parte súper importante y parte que a mí me interesa mucho los artistas porque yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en la carrera de arquitectura, pues también tiene muchas influencias de otros arquitectos, ¿no? Otros constructores, y cómo va cambiando o plastificando la parte creativa que estuvo haciendo como profesionista. Y me imagino que en la parte del arte es exactamente igual, nada más que se expresa de diferente manera, ¿no? En la pintura, por ejemplo, la técnica que yo utilizo para la pintura, yo le llamo acrílico modificado, Ok. porque utilizo muchos materiales en conjunto para crear la pintura, ¿no? No nada más es acrílico, sino le meto resinas, le meto tintes, y todos esos se van intercalando por medio de capas. Y esto, ¿por qué te digo esto? Porque cuando yo llegué a España, conocí la nogalina.
Y la nogalina es un extracto de la cáscara del nogal, que es un color muy bonito. Es un café muy particular. De hecho, el retrato de Zapata está hecho con la nogalina. Ok. Una de las propiedades que tiene la nogalina es que una vez que seca, se puede volver a activar echándole agua. O sea, como que pues, podemos decir que nunca seca, ¿no? Sí seca, pero el momento que tú le echas agua se vuelve a activar. Entonces, eso te da muchísimas cosas en la técnica porque puedes levantar el color, sacar luces y es muy versátil en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero el problema es ese, que como no, cuando tú le echas otra vez agua se activa y es muy fuerte, tienes un tinte muy potente. Me gustaba mucho para echarlo como capas en la pintura, pero cada vez que yo echaba una capa arriba, se volvía a activar y me manchaba, sangraba y manchaba el color. Entonces, ahí tuve que empezar como a ver qué manera yo podía hacerlo para que eso no sucediera. Y entonces empecé a trabajar con resinas, ¿no? Con resinas, pero no resinas plásticas o poliésteres, sino resinas naturales o sea, las gomas lacas y todo ese tipo de cosas que eran como medio transparentes para bloquear, para encapsular esta parte de la pintura. Y entonces ese procedimiento fue el que hizo que la pintura, mi pintura se fuera hacia la que es ahorita la técnica del acrílico modificado. Y eso es precisamente en un viaje a un lugar donde nomás ahí hacen bueno, se comercializa en varios lados, pero en México no hay nogalina, por ejemplo, ¿no? Ya ahorita a lo mejor ya empieza a ver, pero yo te estoy hablando de hace 25 años cuando yo estaba estudiando la carrera, y ahí conozco la nogalina, y entonces mi técnica de pintura cambió por completo a partir de que conozco ese De un material, ¿no? viaje, pues De un viaje, exacto. exactamente. Sí, la resina de la que habla es como la de los corazones Ese es que poliéster, encapsula. ese es Ese es resina poliéster. poliéster, ajá. Ya ahorita ya utilizo una marca que es comercial para pintar, que es un medio acrílico transparente y con eso encapsulo por de alguna manera decir, ¿no? Entonces todas mis capas tienen, todas mis pinturas tienen muchas capas de pintura que entre capa y capa ahí está este producto que bloquea de alguna manera. Entonces yo puedo recuperar todo lo que haga a partir de esa capa para adelante sin modificarlo de atrás, ¿no? Porque esta capa es muy dura también. Entonces me permite mucho limpieza con materiales muy agresivos y no traspasa hasta cierto límite, ¿no? Es como si tuvieras unos layers en la computadora y sabes que este layer nomás se puede modificar, eso se cuenta que eso Sí, hace lo mismo, ok. ¿no? Sí, sí. Para que entiendan los arquitectos, ¿no? Los layers ahí. Sí. Y la parte del cría, por ejemplo, usted decía, para que alguien haga la residencia sería por invitación, pero algún artista de la región o de otra parte, incluso del mundo, se puede acercar con usted para decir, quiero quedarme aquí un mesecito, un mes, no sé cómo se... Normalmente cuando me escriben o cuando me contactan para ver lo de las residencias, les pido un catálogo, un Claro. dossier, ¿no? Y a partir de su trabajo, si me hace interesante y si me gusta, pues latico más, ¿no? O sea, sí podemos llegar a un acuerdo, obviamente, ¿no? No es de que nada más por invitación a mis amigos, sino han llegado personas, te digo, de la manera esta, ¿no? Entonces, sí, sí, claro que sí. Y bueno, pues para los que nos están viendo, el CRIAS está en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, y por ahí me pueden contactar. Y se llama así CRIA, Centro de Residencia e Investigación Artística, Ensenada. Sí, hablábamos pues bueno, de que alguien le puede venir a buscar aquí para el cría, pero también he visto que ha dado o da como clases a los futuros pintores, los futuros escultores. ¿Se maneja de esa manera como lo estoy interpretando o no? Sí, 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 hay una clase que doy, que de hecho son becarios, que son los sábados, y son puros chavos, chavos que están como en esta dinámica. Hay chavillos, o sea, hay chavitos de 12, 13 años muy talentosos, que pues, me los voy encontrando por la vida, ¿no? Y que de repente me dicen, oye, que a ver, y que, pues a ver, mándame algo de él, y pues los que tengo son gente que sí tiene capacidades como y que se ve que si le siguen podrían llegar a estudiar artes, ¿no? Entonces sí está esta otra parte. También hace como varios, bueno, ya tiene un tiempo y ahorita el próximo año también regresa esta modalidad. Les di una beca a chavos de la universidad, que fueron 5 personas, 5 artistas en formación, y les hice una residencia. No se quedaban a dormir aquí, pero trabajaban 2 o 3 veces por semana y yo les pagaba la producción, ¿no? Entonces ellos tenían que desarrollar el proyecto y el CRIA les pagaba su producción y al final se hizo la exposición con todas las piezas que hicieron con ellos. De hecho, ahorita Amanda, que la que conociste, que ahorita es la que me está asistiendo en la parte de la pintura, ella fue alumna, fue parte de este proceso de trabajo.
Ok, ok. O sea, hacen todo su arte y lo exponen aquí en Cría. En el CRIA. Ajá. Y aquí se vienen aquí. Ese proyecto fue todavía estábamos en el centro. Entonces iban al centro a trabajar en los talleres del CRIA, se les daban los materiales y se les daba el asesoramiento. Entonces la idea era que cada quien su proyecto lo desarrollara y nosotros les ayudábamos a desarrollarlo y al final se expuso todo ese trabajo. ¿Usted le ve la importancia de al 100% de estudiar en sí artes visuales como para ser artista? Se lo pregunto, por ejemplo, nosotros como arquitectos, claro que es súper importante, sin embargo, ha habido gente que son arquitectos sin el estudio, ¿no? ¿Qué tanta importancia le ve usted Mira, como si fuera un paso de... estudiar una carrera siempre va a ser muy bueno, porque punto número uno, vas a conocer a mucha gente, ¿no? Vas a estar involucrado en un círculo de artistas, tanto de maestros como de alumnos, ¿no? Entonces, esa parte te va a salvar en algún momento en la vida por toda la gente que conoces Claro, alrededor y todo eso, ¿no? Dos, pues siempre, y más que en el arte, pues hay maestros, ¿no? Que te guían y que siempre te hacen un clic dentro de lo que tú haces y que te hacen crecer, ¿no? Porque pues son gente con muy mucha experiencia y que de eso, pues bueno, se generan todas estas eh, trascendencias, ¿no? O sea, como que hay pintores que dejan su información a la gente que está. Entonces, cuando eres chavo, cuando estás empezando, el conocer a este tipo de gente y verlos trabajar, pues también no lo vas a ver si no estás en una universidad, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver que universidad, eso es muy importante. claro, 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 claro. Pero vamos, creo que te va a abrir, la universidad siempre te va a abrir la mente, ¿no? Sí, gran parte de la pregunta o de lo que me quiere referir, maestro, Que sí es necesario estudiar para ser que sí es artista. necesario, No, exactamente, no. exactamente. No es quitándole la importancia, Sí, claro. cualquier estudio es bueno, sin embargo, eso que comentó es algo súper importante, a la gente que vas a conocer, las relaciones, yo hasta a veces le veo mucho más valor que otra cosa, la relación. Que el estudio mismo. Muchas Exacto, sí, veces, sí, la sí. relación que haces con la gente Sí, 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 y sí, es esa importante. gente que te enseña. Claro. Pero sí, claro, o sea, no necesitas estudiar para ser artista, eso indudablemente, ¿no? Ahora vas a avanzar mucho y vas a conocer muchas cosas, vas a conocer técnicas, vas a experimentar cosas que a lo mejor no hubieras hecho si no vas a la escuela, ¿no? Pero no necesitas estudiar para ser artista, indudablemente Sí, no. pues gran parte es pues que ya lo traes, ¿no? Sí, y pues, o sea, la pintura tiene técnicas y el oficio es lo que te van a enseñar, pero realmente lo que quieres hacer, lo que quieres transmitir, no te lo van a enseñar, ¿no? Claro, A lo mejor vas a saber cómo lo puedes lograr más fácil, ¿no? Pero lo que tú traes adentro es lo que traes adentro. El oficio te va a ayudar a que esas cosas las hagas de una mejor manera. Esa es la parte como bonita. A mí me gusta mucho el oficio. Yo soy egresado de la Academia San Carlos. O sea, yo estudié ahí y ahí es todas las técnicas y oficio, ¿no? Ahí no podías no dibujar, ¿no? Ahí era huevo, dibujas o dibujas. Entonces, esa parte para mí fue muy importante porque aprendí a dibujar. Ya dibujaba, pero aprendí a dibujar académicamente y la parte del dibujo académico es un viaje, un trip para la mente muy fuerte porque cuando tú aprendes a dibujar académicamente, tú lo que estás haciendo es que tu mano va a hacer lo que tus ojos ven y pasa por un proceso del cerebro y es por un proceso de observación. Y la observación es súper importante para las artes porque tú ya vas a ver las cosas con una manera diferente. Cuando tú aprendes a observar, te va a cambiar la manera de cómo vives, ¿no? Porque tú ya vas a observar todo lo que ves, ya no vas a verlo nada más. a verlo, ajá, Y, observar, y el exacto. dibujo es un ejercicio de observación, pero minucioso, tanto que pues vas a estudiar la estructura de las cosas y la relación de la luz con la materia. Entonces casi que es como la base de la vida, de la materia y de cuestiones materiales, ¿no? De las cosas que existen. Entonces, si tú los entiendes y toda esa información la puedes condensar y hacerlo en un dibujo, pues ya es que estás asimilando las propiedades de la materia, ¿no? Entonces esa madre para la cabeza te cambia y te vuelve muy sensible. El artista nace o se hace o es una combinación. Las dos, Es una las combinación. dos. O sea, tiene que ver algo nato, por lo menos
algo para poder Pues desarrollarlo. por lo menos el interés de querer hacerlo. Ya, Ok. porque si no, pues es lo que tú lo ves con los chavillos, ¿no? Hay chavillos que no les interesa el arte y hay unos que les gusta, les encanta. Y hay unos que porque les encanta y no le dan continuidad, se les pierde. Pero si esas que les encanta, tú los motivas a que sigan trabajando, seguramente van a llegar y si quieren hacer artistas lo van a hacer, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor lo van a hacer hobby para toda su vida, pero por lo menos desarrolla esas capacidades y cualidades dentro de la persona. Pero hay chavillos que ni madres, ¿no? O sea, les pones a dibujar y se... Sí, se ponen a hacer otra cosa, ¿no? Entonces ya nomás con con el pequeño, con el interés, ya es el suficiente como para que suceda. ¿Y a usted no le pasó en el tiempo cuando estaba en la intención del arte de quererle quitar las ganas de ser artista? Porque yo recuerdo en tiempos anteriores que a lo mejor al artista le ponían como que te vas a morir de hambre, ¿no? O como que no era en sí como una profesión. ¿Le tocó un poco de eso en su Sí, tiempo? sí, sí, claro. No, cuando yo me inscribí a la carrera, cuando mi papá me preguntó que me había inscrito, porque él pensó que yo iba para diseño gráfico, y que le dije que era artes visuales, y me dijo, ¿qué? ¿Eso qué es, no? Entonces yo traía el cuaderno ahí que decía, que me habían dado, y que decía que era pintura de caballete, grabado tradicional, y la chingada. Y mi papá me dijo, no mames, claro que no, güey, no vas a estudiar eso, ¿no? Y yo, pues, ¿cómo no, no? Y la ventaja tuve que cuando entré, me dieron una beca luego a entrar y me fui para San Carlos. Y entonces ya como que eso mi papá como Como que que la lo agarró, alivianó, ya agarró en como que serio. dijo, bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, porque sí está el estigma en varias artes o en varias carreras que te vas a morir de hambre, ¿no? Pero pues eso ya depende de uno, o sea, ya es como tú desarrollas tu propia profesión, o sea, totalmente. Hay una anécdota mía que nunca os la he contado, pero que tiene mucho que ver con eso y era la idea que yo tenía, ¿no? Cuando sabes, yo estaba empezado a estudiar, yo tuve un accidente con uno en la boca y me tumbé un diente, ¿no? Entonces muchos años anduve yo chimuelo y anduve ahí y era un diente de enfrente, ¿no? Entonces, porque cuando llegaba, cada vez que iba, usaba un paladar con un diente. Entonces, cada vez que yo iba a los dentistas, me decían que, pues, que la mejor manera era meterse unas coronas y lo que te hacían era quitarte los dientes de los lados, hacértelos como colmillos y para poder Ajá, meterlos ajá. y te van a poner 3 dientes falsos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo pensaba, digo, no mames, yo voy a ser artista, güey. Y luego imagínate que no tenga dinero y se me caga esa chingadera, voy a traer los pinches colmillos pelados. Y pues eran las cosas que te metían, ¿no? O sea, yo decía, no, pues no mames. Y entonces nunca me hice esa madre porque yo dije, ¿qué tal si luego ya no me alcanza y se me cae? Voy a traer los dos pinches dientecitos ahí Sí, va. pelones, güey. Sí, ya no me va a alcanzar para seguir ahí poniéndome esa madre. Y pues sí, y eso tiene que ver con eso que tú dices, ¿no? O sea, sí se te mete en la cabeza porque te dicen tanto de que vas a vivir y qué vas a hacer y no sé qué. Ajá, exacto, Pero pues el arte es una profesión también como como cualquier cualquiera, otra cosa, ¿no? exacto. Y la gente consume arte, entonces no pasa nada, ¿no? Sí, no más que son diferentes, a lo mejor, ¿cómo llamarlo? Clientes, o diferentes formas de venderlo nada más. Ujú. Eso es todo, Y ¿no? nada más. Ajá, Ujú. eso es todo. ¿Qué sigo para Héctor Herrera? Vamos hablando unos 10 años. ¿Cómo se visualiza Héctor Herrera? Uf, no tengo ni idea. La verdad es que no, nunca he podido pensar así a tan largo plazo. No veo nada, ¿no? Más bien siempre trato de como que los proyectos como van avanzando. O sea, ya en 10 años pues yo ya veo el cría consolidado y yo ya no viviendo aquí. Esto todo el mundo me dice, ¿no? Que no es mi casa, ¿no? Esto es el cría. Yo vivo aquí ahorita porque no he terminado de construir y porque pues, después de esto tengo que construir un lugar para vivir. Pero yo ya veo al cría funcionando autónomamente, ¿no? Ya no conmigo. Voy a tratar de que por lo menos el cría ya esté andando solito. Y pues vamos a ver, a lo mejor otro cría, por otro lugar, o no tengo ni idea. Ahí vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, creo que los proyectos con chavos es lo que me interesa mucho. Ya vamos a empezar a trabajar directamente con la formación de artistas y creo que eso es lo que viene a corto plazo, ¿no? Con el CRIA. Además de seguir con sus programas de residencias, sí queremos empezar a trabajar con este proceso con los chavos, ¿no? Buscar talentos y tratar de apoyarlos para que su formación sea por lo menos en un camino más fácil, ¿no? Para que tengan...
gran parte de lo que me gusta, de lo que me ha comentado y lo que lo he conocido, maestro, es esa parte de aportar un poco de lo que le ha dado, ¿no? La propia región, el arte mismo, de seguir enseñando a otras generaciones, porque pues uno puede morir, pero el arte tiene que perdurar, ¿no? El arte Sí. perdura. Entonces, esa parte me gusta que lo siga haciendo y que sea parte de su proyecto a un corto o largo plazo. O sea, porque sí es importante que la gente que no conozcamos mucho de arte nos empecemos a cultivar más en ese tema, ¿no? Claro. Totalmente. Y bueno, también invitar a toda la gente que está en Ensenada y alrededores, ¿no? Que vengan porque las galerías están abiertas al público, no tienen ningún costo y pues que conozcan lo que se está haciendo, ¿no? Porque mm, cada vez hay más lugares en Ensenada, pero tampoco es que haya una oferta cultural muy grande y si la tienen, pues que la aprovechen, ¿no? Porque lo que tratamos aquí también no nada más es producir, ¿no? Sino también que la gente que no esté relacionada con el arte venga y que se nutra de esa parte, ¿no? De todos los procesos que hacemos aquí. Entonces también invitar a toda la gente que esté que escuche, que nos está escuchando, que nos va a escuchar, a que vengan, que se acerquen al CRIA, que está abierto al público, totalmente gratuito y pueda ver las exposiciones que cambiamos cada 2 meses aproximadamente, ¿no? Entonces ya saben que cada 2 meses van a tener algo diferente que ver y además pues un lugar muy bonito y un paisaje bastante padre. El paisaje es una de las cosas que más me gusta de aquí. El Sí, sí, paisaje sí. sí. Sí, 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 estamos privilegiados, la verdad, en esta zona. Bueno, cada vez que me dicen que qué privilegiados somos con el lugar donde estamos, yo siempre les digo, pues más bien, una de las cosas que yo creo que bueno, además que es un plus, ¿no? El haber encontrado barro de abajo de nuestro piso, o sea, de lo que el suelo fue para nosotros pues, La nuestra propia, materia prima, la ¿no? propia madre naturaleza se los dio. Nos dio acá. Entonces, eso siempre le digo, me dicen, ay, no, que te subiste, no, el barro, cabrón, que tengas. El barro que fue el que. Ok. No, pero obviamente la vista es preciosa, ¿no? Aquí, para que vengan y lo conozcan y es un lugar diferente en Ensenada, ¿no? Porque no son los viñedos, no son tienes el mar, ves el mar, pero lo ves desde otra perspectiva y con arte. Exacto. Antes de terminar, maestro, nada más quiero que nos hable un poco. Recuerdo una plática que tuvimos acá en Célida, de hecho, la última vez que fuimos con Giancarlo, con Julio, que estaba hablando de su pago de impuestos, Ajá. y que no, pues yo lo hago en especie. Y yo dije, cabrón, ¿cómo? A ver, explíqueme. O sea, había escuchado de que se pagaba en especie, pero nunca había conocido a alguien como un artista que pues, llevaba los cuadros al SAT, literalmente. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Bueno, pues es una de las cosas más maravillosas de la vida. Es un programa que se llama Pago en Especie, que es de Hacienda y está hecha para los artistas que ya producen profesionalmente. Y pues así de simple, cuando tú terminas el año fiscal, lo único No que tienes que manches. reportar es cuántos cuadros vendiste No y manches. dependiendo del número de cuadros que vendiste, tú tienes que darle a Hacienda una cierta cantidad de piezas. Entonces, si vendes menos de 5, le das una. Si vendes menos de 7, le das dos. Si menos, hasta 5 obras les puedes dar. Si vendes más de 15 obras, ¿no? Entonces, obviamente que tienen que estar a la par de los precios, las obras que tú le das a tus precios con los que vendiste las obras que estás, ¿no? Entonces, la verdad es que es un aliviane, es una cosa que Claro, el pues sí. gobierno, ojalá que no, que siempre lo mantenga, porque sí, los artistas sí, a veces que, pues no se nos dan esas cosas. Sí, pues la ¿A quién, parte. no? ¿A quién se les Sí, da? sí, exacto, pero sí, a los que somos, a los que nos dedicamos a una parte de creatividad, en la parte financiera, la parte fiscal, como que, pues nada más, Es o un sea, desmadre, es es un un desmadre, desmadre. exacto. Y entonces, pues no necesitas contador, la verdad, no necesitas nada, porque al final lo único que tienes que hacer es contar cuántos cuadros vendiste y hacer una relación de facturas. Sí tienes que facturar todo el tiempo. Y ya. Entonces, es al final del año fiscal, por ahí entre abril y marzo, tú llegas a Hacienda con todos tus tiliches. Obviamente te hacen una cita y te hacen toda una serie de cosas y pues llegas y entregas y te hacen de recibido y ya, chao. Y entonces el SAT, ¿qué hace? O sea, obviamente Es una cosa muy inteligente, ¿eh? Es una cosa muy inteligente porque lo que están haciendo ellos es tener un acervo Ok, cultural sí, sí, muy exacto, grande. exacto. Porque, o sea,
estamos hablando de que los artistas de gran talla pagan con obra al Estado. Entonces el Estado se está haciendo de una colección muy importante de sus artistas y no es cualquier cosa. O sea, sí son, es una cosa visionaria, la verdad, que yo aplaudo mucho que exista. Tanto para nosotros como para el país, ¿no? Porque, ¿qué hacen con todas estas obras? Bueno, ellos lo que hacen es que las reparten por los lugares, por los edificios de gobierno. Entonces, separan las obras y entonces cuando son obras ya de una envergadura grande, bueno, una envergadura grande no, de una talla grande de los artistas, eso sí los guardan como parte de la colección de Hacienda. Y todo lo demás los van acomodando en edificios de gobierno para decorar, ¿no? Todos los edificios de gobierno. Embajadas, sí. Todo eso. Entonces les llegan obras de todos los artistas en varios lados. Y si tu obra las consideran que está dentro de esto, las mandan a museos o la mandan, pues están nutriendo los acervos de todos los lugares, ¿no? Entonces, pero no es vendible en sí, pues no, ya lo conservan. No sé, yo hasta donde yo sé, no se pueden vender, ¿no? Más bien ya son propiedad del Estado. Entonces, pues la verdad es que también, ponte a pensar, son mucha gente la que paga con esa obra y entonces el acervo que han de tener. Y ellos luego las exhiben. Hay exposiciones, no sé cada cuánto hacen exhibiciones del acervo del SAT y hay obras padrísimas, ¿no? Ok, órale. Sí, esa parte me parece interesante. Dije, no me puedo ir de esa plática sin que nos platique ese detalle. Creo, si no estoy equivocado, que lo tengo que investigar bien, fue Carlos Salinas de Gortari, creo que hizo este programa. Creo que fue él o Cedillo, no me acuerdo. Uno de ellos dos. Pero pues viene de ahí. Ok. Maestro, muchas gracias por su tiempo. No, gracias. Muchas gracias. Muy nutrida la plática. Creo que la gente que nos escucha, nos está viendo, pues lo puede ir a buscar a las redes sociales como HéctorHerrera.mx. HéctorHerrera.mx. Y ahí está parte de su obra. También están en el Instagram como HéctorHerrera.mx y el Cría Ensenada, ¿no? Cría Ensenada. Ok. Maestro, nuevamente muchas gracias. No, pues, muchas gracias. Bienvenidos al Cría y muchas gracias a ustedes también. Gracias. Y ustedes, señores, gracias por estar aquí con nosotros. Si les gustó el episodio, compártanlo. Cualquier cosa nos pueden echar en los comentarios aquí abajo y nos estamos viendo en el próximo episodio.